Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu. El Evangelio que nunca antes se había predicado sobre la faz de la tierra. El Evangelio que Dios había predestinado para el fin de los días. Porque ahora sabemos que los días de los cuales Dios habla no son los días de almanaque. No son los días físicos, sino son los días que estaban en la mente de Dios. O sea, nosotros ahora conocemos la mente de Dios y sabemos que Dios había predestinado estas enseñanzas como beneficio para los que íbamos a ser escogidos. De hecho, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues nosotros somos esa manada pequeña. Y en esta oportunidad tenemos una enseñanza muy importante, porque tiene por título, ¿cuál es el poder de los hijos de Dios? El único poder que conoce la religión es el poder que pueden ver sus ojos físicos. Entonces, cuando habían milagros, eso veían ellos que la persona que hacía el milagro tenía poder. Existía el poder también de autoridad, el poder de gobierno, el que ejerce una persona que tiene dominio sobre los demás. Entonces, pero ese poder no es el poder del cual Dios tiene como heredad para sus hijos. De hecho, el poder que nosotros como hijos manejamos es un poder que se obtiene o que se da a través de un evangelio. A medida que nosotros vamos conociendo el evangelio, se va manifestando en nosotros el poder que Dios da para sus hijos como parte de la herencia. Entonces, de hecho, nosotros podemos multiplicar el dinero. Eso suena bonito, eso suena fantástico, porque todos buscan dinero. Todos buscan bienes materiales, todos buscan beneficios que se puedan ver, que se puedan presumir. Así pues, vamos a comenzar entonces con la enseñanza para la siembra. Cómo producir dinero. Es sencillo, a través de sembrar le tiene usted que creer a Dios. Y vamos a ver algo muy importante hoy en el consejo para la siembra. Para esto vamos a ir al libro histórico de Lucas en el capítulo 12, versos 29 al 34. Y dice así, 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. O sea, la gente que está en ignorancia, que está en la religión, la gente que no conoce las cosas del Espíritu. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de estas cosas. Quiere decir que Dios sabe que nosotros, como hijos de Dios, también tenemos necesidad de las mismas cosas, que son los bienes materiales, como dinero, como estabilidad económica, de vivienda, de salud. Dios sabe que nosotros necesitamos eso. De hecho, dice así, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 31. Aquí está el misterio. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de eso mismo. Pero dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas van a venir ahí en el reino de Dios. Ahora pues, dice el 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si a nosotros nos dan un reino, es para que reinemos. Y sinónimo de reinar es de tener poder. Pero poder ¿sobre qué cosas? Sobre las espirituales. Por eso es que nosotros tenemos un patrón a seguir.
nosotros vemos la vida de Jesús de Nazaret. Y eso nos sirve a nosotros como un ejemplo de lo que Dios le dio a su primer hijo. Por eso dice primogénito. Primogénito significa primero en su género, único en su género, unigénito. Entonces, nosotros, como los hijos que aparecemos después, entonces vemos que lo mismo que le dieron a Jesús, lo mismo nos van a dar a nosotros. Por eso dice ahí en Romanos, somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora, vamos a ver entonces el beneficio que nosotros recibimos, que es el mismo beneficio que recibió Jesús de Nazaret. Ahora sigue diciendo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polía destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Corazón es sinónimo de mente. Entonces, dice que nosotros hagamos tesoro en los cielos. ¿Dónde puede depositar usted en los cielos? Sembrando. En el ministerio donde usted está recibiendo la sabiduría celestial, donde usted está recibiendo la sabiduría espiritual. Esto que usted está oyendo, esto no le es dado a cualquiera. No cualquiera tiene el don de escuchar esto, sino solo los que Dios ha escogido para que sean sus hijos. Porque lo que aquí nosotros estamos conociendo es la mente de Cristo. Lo que Dios puso en Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret lo manifestó en público para que nosotros lo viéramos. Por eso de aquí estamos sacando nosotros las instrucciones, el conocimiento para poder vivir. Entonces nosotros tenemos un poder, tenemos un reino y tenemos la posibilidad, o nosotros podemos hacer que se multiplique el dinero en nuestras bolsas, en nuestros bienes, sembrando. Pero eso es duro para el carnal, porque él tiene avaricia, él tiene miseria. De hecho, él es avaro, el carnal. Cuando usted se despoje de eso y comience a sembrar, entonces va a comenzar a usted a ver las maravillas de la manifestación de sus bienes. Porque allá lo dijo. Lo demás que desea toda la gente, usted también lo necesita. Y Dios lo sabe. Y Dios se lo da. Pero usted tiene que creer. Por eso dice ahí en Malaquías, probadme ahora en esto, y veréis si yo no abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero hay que despojarse. Y por demás está que se le repite y se le repita. Si usted no nació para ser heredero, nunca lo va a ser. Cuando Dios diga, ya no se le enseñará lo que es la siembra. Y si ya no siembra, pues al final Él seguirá predicando su palabra, y la palabra de Él sigue corriendo con usted y sin usted. Hablando individualmente de usted que me está viendo, de usted que me está oyendo. Entonces, pues vamos a entrar rápidamente al conocimiento de lo que es, cuál es el poder de los hijos de Dios. El único poder que conocen los religiosos, es el que sus ojos físicos pueden ver. Por ejemplo, como hacer milagros, o un poder sobre los demás como autoridad material. O sea, lo que mucha gente conoce es el poder que tienen los políticos, que tienen los gobiernos. O sea, el poder manejar el dinero del pueblo. Y eso quisieran muchos, que Dios los pusiera ahí. Hay un dicho que dice, yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Pero así no funciona eso. O sea, de hecho, Dios nunca ha funcionado como el hombre quiere o como el hombre imagina.
Entonces, aquí hay una forma, y la forma es cuando Dios enseña cuál es el poder. Entonces, vamos a ir rápidamente a Romanos en el capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16 dice, hablando Pablo, de hecho, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El evangelio. Y Pablo lo dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, usted tiene un poder, que es el evangelio. Y cualquier carnal puede decir, a mí el evangelio no me interesa, ese poder no quiero yo, porque él quiere el poder del cual hablamos anteriormente. El poder que buscan las gentes del mundo, dice allá. Y Dios sabe que usted también tiene necesidad de esas cosas. Pero usted no se preocupe. Busque el reino de Dios y estas cosas le van a ser añadidas. Pero usted primero quiere ver las cosas añadidas y después busca el reino. O sea que primero quiere que le den y después buscar. No funciona así. Sino primero se busca el reino y después le vienen las añadiduras. Sencillo. Ahora bien, vamos a ir entonces a Marcos en el capítulo 5, versos 27 al 34. Marcos 5, 27. Y dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, quiere decir que Jesús tenía un poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí estamos viendo un poder que tenía Jesús de Nazaret. Y ese poder hacía sanidades. De hecho, Jesús para eso vino, para hacer milagros y prodigios. Entonces, de hecho, los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, porque ese era el trabajo de Jesús de Nazaret, sanar a los enfermos, sanarlos de todo mal. Y en ese poder pusieron los ojos los religiosos. Por eso muchos quieren sanar y hacer esos milagros, hacer esos grandes shows y se les llenan. Hay gente bastante ahí que quiere tener ese poder sanar a los demás, poder darles la vista a los ciegos, poder hacer caminar a los paralíticos. Pero eso era un don que tenía Jesús, o sea que Dios había puesto en Jesús, porque Él venía a poner ese ejemplo para que vieran que Él en realidad era el Hijo de Dios. Ahora nosotros lo estamos comprobando, a través de lo que está escrito. Entonces, ese es el poder que quiere mucha gente. Y el poder tener esa fama, esa vanidad.
Ahora bien, ya vimos entonces el poder que tenía Jesús de Nazaret mientras estaba en los días de su carne. Ahora, el beneficio que nosotros recibimos de Jesús de Nazaret es su mente, lo espiritual. Él decía, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Vamos a ir rápidamente entonces a Juan en el capítulo 5, versos 16 al 30, para ver otro poder. Juan 5, 16 al 30. Vamos a comenzar entonces en el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Nosotros ya sabemos que Jesús sabía que el día de reposo era el día del Señor, el día final. No era el día que marcaba la ley, porque la ley era figura. Entonces, por eso él ese día no lo respetaba. ¿Por qué? Porque él sabía que esto era solo un ejemplo, una figura. Entonces dice el 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los dos trabajaban, el Padre y él. Porque la labor de Jesús o el trabajo de Jesús era salvación, salvar. Y venía haciendo milagros. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué era lo que decía Jesús? Que Dios era su Padre. ¿Y qué decimos nosotros ahora? Que somos hijos de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy nos manifestamos los hijos de Dios. Hoy nos están conociendo. ¿Por qué? Por la evidencia escrita. Ahora bien, haciéndose igual a Dios. Al ser hijo, nosotros tenemos lo mismo que Dios. Nosotros tenemos lo mismo que Jesús de Nazaret. Él dice que nosotros somos reyes, porque Él es rey de reyes. Él es Dios de dioses. Él es Señor de señores. Pero no es para todos. ¿Por qué? Porque ahora conocemos solo los que tenemos la certeza y la convicción de lo que somos, por lo que hemos recibido. Se nos ha dado el Evangelio, que es un poder de Dios. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo nos llega rápido. Entonces dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mire el poder que tiene el Hijo de dar vida, porque el Padre da vida. Y usted que tiene también lo mismo, usted da vida. ¿Por qué? Porque la vida viene a través del Evangelio, a través de las palabras de Jesús de Nazaret. Son las mismas. Entonces usted tiene el poder de darle vida a los demás, si usted se dedica a hacer correr esta palabra, a que la gente oiga esta predicación. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque los dos son uno. Jesús decía eso, que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Teniendo ¿qué? El mismo evangelio, el mismo conocimiento, la misma mente, la misma sabiduría. Y esa sabiduría es poder de Dios, lo dijo Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el poder que usted tiene. Que si ese poder no le gusta, pues esto es para comenzar, porque ese poder trae, ese es el reino de Dios, y las demás cosas vendrán añadidas.
Pero muchos quieren que les paguen por adelantado. Aquí no es así. Entonces dice, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida al oír las palabras. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oiga esto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pero este era el único hijo que había. Ahora Él tiene muchos hijos y les ha dado la misma herencia, porque dice en Romanos que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Que nosotros somos hijos, y si hijos, herederos, y si herederos, coherederos con Cristo. Está bien claro. Quiere decir que nosotros tenemos el poder de levantar a los muertos, de sacarlos de los sepulcros, pero no de los sepulcros de los cementerios, los aposentos, o sea, donde los llevan a dejar, donde llegan a dejar el cuerpo muerto. Aquí está hablando de lo espiritual. Entonces, dice, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad. ¿Qué es autoridad? Poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Quiere decir que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Por qué? Porque no son muertos físicos, o sea, son muertos espirituales que tienen oídos para oír una doctrina, para oír un evangelio. Y el que se las predica es el que los está sacando de los sepulcros. Porque así como el Hijo tenía una autoridad, así tenía una autoridad usted. Por eso repito, aún Poncio Pilato le dijo a Jesús de Nazaret, si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no reinas? Y Jesús le dijo, claro, porque mi reino no es de este mundo. O sea que él no venía a ser un rey como Salomón, un rey como David, no. El reino de él era a través del poder del evangelio, el reinado. Y es lo que nosotros tenemos, el reino de Dios. Por eso dice que nosotros tenemos el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Es bien sencillo. Entonces dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hacer lo bueno es seguir el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Y dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una condenación. De hecho, siempre la han tenido. Por eso Jesús dijo, y esta es la condenación, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, nosotros tenemos el beneficio de escuchar las palabras del Espíritu. Tenemos la manifestación clara de lo que es los ojos del entendimiento. Usted sabe que los ojos del entendimiento nos fueron alumbrados para poder entender estas cosas. O sea, que nosotros leemos perfectamente las cosas que están escritas con el entendimiento correcto. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros ese beneficio. Comienza por tener usted un poder de sacar a los muertos y darles vida. Eso a la gente no le gusta, no lo cree, no lo entiende. Pero como el trato no es con la gente, sino el trato es con Dios, y Dios sí sabe cómo su Hijo hizo lo correcto, cómo su Hijo se sentía complacido de lo que hacía el Hijo. Y es más, heredó un excelente nombre, y es el mismo que tenemos nosotros. O sea que si usted comienza a caminar en obediencia con esta doctrina, con este evangelio, usted tiene ese poder, esa autoridad para poder
ver las cosas que los demás no pueden ver, para poder tener los beneficios que los demás nunca van a tener. Por eso dice allá, no temer manada pequeña. ¿Por qué? Porque a ustedes les es dado el reino. A Dios le plació darle a ustedes el reino. Quiere decir que el reino no es para cualquiera. El evangelio no es para cualquiera. Por eso aquí no puede uno forzar las cosas. De hecho, yo no puedo forzar las cosas. Yo predico la palabra y van a venir los que tienen que venir. Aquí no está uno para estar rogando, ni para estar dando premios ahí para que vengan, ni estar haciendo... No, si en su momento se va a manifestar una congregación física, lo único que se va a dar ahí es el evangelio, la doctrina. Pero esto, Dios dirá más adelante. Así pues, yo creo que por hoy, estas fueron las palabras que nuestro Padre ha enviado como beneficio para sus hijos. Así nos declaramos como nos declara el Evangelio y como nosotros sabemos que estamos sentados en lugares celestiales y bendecidos con toda bendición espiritual. Bendecidos.